El presidente Trump dice que el estrecho de Hormuz está prácticamente abierto, pero que no nos preocupemos, que todo está bien. La parte iraní dice, sí, sobre eso, está abierto para todo el mundo, salvo para vosotros e Israel. ¿Quién va a ganar esta guerra de palabras? ¿Y qué ocurrirá cuando se trate de lo que realmente está pasando por el estrecho de Hormuz? Si miramos los datos, no mucho. ¿A dónde va todo esto? ¿Y va a expandirse la guerra por la región? De hecho, ¿ya lo ha hecho? Literalmente, no hay nadie mejor con quien podamos hablar de esto que nuestro buen amigo Alastair Crooke, ex diplomático británico y ex oficial del MI6, con décadas de experiencia en Oriente Medio y en asuntos de seguridad europeos. También fue asesor principal de la Unión Europea y es fundador de Conflicts Forum, una excelente publicación que consulto con frecuencia. Pueden encontrarla en Substack. Bienvenido de nuevo al programa, Alastair. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, vayamos con la primera cuestión, porque quiero empezar por algo que dijo ayer el presidente Trump sobre el estrecho de Hormuz. Es muy conocido por hacer, digámoslo así, declaraciones optimistas, pero esto no se pasa un poco de la raya. ¿Se ha alcanzado un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz? Bueno, no quiero decir que haya terminado. Ahora mismo está, digamos, abierto. Ya sabe, tenemos algo llamado el bloqueo, encabezado por la Marina de Estados Unidos. Y lo controlamos. Y ahora lo controlamos, pero siempre pueden disparar algo. Siempre tienen algo. Un dron, una mina. Y si hay una mina ahí fuera, se complica todo, porque la gente no quiere llevar sus barcos de $1.000 millones y que una mina les alcance por accidente. Pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Yo, ya sabe, participo en la negociación. Creo que vamos bien. Quiero decir, empecemos por esa última parte. ¿Lo estamos haciendo bien? No vamos bien en absoluto. De hecho, esto va a volverse mucho en contra de los objetivos del señor Trump, porque lo que está ocurriendo no tiene realmente nada que ver con Trump ni con Estados Unidos. Es una negociación entre Irán y Omán. Por supuesto, habrá mediadores y otras personas presionando a Omán para que llegue a algún tipo de acuerdo, pero no hay ninguna señal de que eso vaya a tener éxito. El estrecho está cerrado. 2 barcos fueron atacados, creo, anoche o a primera hora de esta mañana. 2 petroleros que intentaban utilizar el corredor meridional facilitado por Estados Unidos pegados a la costa de Omán fueron atacados y creo incendiados, así que no está abierto. Salvo que está abierto en el sentido de que sigue abierto a los buques chinos. Eso sigue siendo así. No a los saudíes, quiero decir a los buques chinos. Ha sido un lapsus, era los buques chinos. Aún se puede salir del estrecho. Pero en general, la situación es que el acuerdo prevé acabar de todos modos con los 2 corredores y dejar solo un corredor único. Puede que estos 2 corredores sobrevivan un poco más, pero Irán insiste en que se pase a un único corredor, que ellos tendrán el control sobre él y que cobrarán tasas de hasta el 7%. Habrá multas del 20% por infringir las instrucciones de la autoridad de Hormuz, por llamarla de algún modo. Y están prohibiendo, y esto es más una iniciativa del Parlamento que algo que venga de los negociadores, están planeando una prohibición total de los buques israelíes de cara al futuro. Pero dejémoslo muy claro, lo que se propone es que no habrá reapertura de Hormuz hasta que Estados Unidos, en primer lugar, levante sus sanciones sobre el petróleo y los productos petrolíferos, sobre los productos iraníes, y además libere sus activos extranjeros congelados. Así que, hasta que Estados Unidos demuestre que está dispuesto a ofrecer algo por adelantado, no creo que vaya a haber siquiera negociaciones. Por tanto, de momento, no ha cambiado nada. Hormuz está donde está.
Algunos de estos acuerdos con los omaníes en realidad solo están previstos para aplicarse cuando haya un acuerdo de paz, cuando haya un alto el fuego, y eso significa el fin del bloqueo y el fin de las restricciones derivadas de las sanciones a las exportaciones iraníes. Todo eso tiene que entrar en vigor primero, así que la presión está recayendo realmente sobre el señor Trump. Quiero decir, Irán está ejerciendo una presión seria sobre el señor Trump. Y como han visto, él busca formas de intentar contrarrestar esa presión, presionando a Irán. Pero en realidad, esas presiones están teniendo el efecto contrario y no funcionan. Así que ha intentado presionar a los hutíes en Yemen. Usted se refirió a ello en la introducción. Esto se está convirtiendo cada vez más. Se está convirtiendo en una guerra, está escalando. En este último periodo, los hutíes han lanzado al menos 10 misiles balísticos contra la provincia de Marib y la provincia de Hadramaut. Y eso ha hecho huir a los mercenarios del gobierno del sur. Quiero decir, hemos visto pruebas en vídeo de cómo, sencillamente, salían a toda velocidad de la zona y se marchaban de allí. No quieren morir por la guerra de otra persona. Son mercenarios, así que se van. Por tanto, se está convirtiendo en un conflicto serio entre Arabia Saudí y sus partidarios y Yemen. Y es una guerra con dos vertientes, porque la otra vertiente es el intento de Arabia Saudí y Estados Unidos de presionar al movimiento de resistencia iraquí, las Hasht. Y durante el Arba'in, que es la conmemoración de los 40 días del Imán Hussein en Kerbala, Arabia Saudí llevó a cabo ataques contra varios de estos grupos Hasht, y creo que fue intencionado. Al mismo tiempo, el gobierno iraquí, bajo presión de Washington, estaba llevando a cabo una operación de campaña contra la corrupción. Era una forma educada de decir que estaban intentando presionar a las milicias chiíes en Irak y de ese modo presionar a Irán. Pero no está funcionando, y tenemos que ver qué ocurre. Una de las cosas de nuevo que refleja una especie de mala interpretación de la región es la idea de que, cuando se oye hablar de ellas en Occidente, estas milicias se describen como fuerzas proxy de Irán, que simplemente están ahí, las enciendes, las apagas según lo necesite Irán. Nada más lejos de la realidad. He conocido antes a los dirigentes de las Hasht en Kerbala. Son nacionalistas iraquíes. Sí, son chiíes, pero ante todo son nacionalistas iraquíes. E Irán, sí, es en cierta medida la madre patria del chiismo. Ya saben, coordinan sus acciones, pero no son sirvientes de nadie que vayan a correr a hacer exactamente lo que les digan. Ahora, durante el Arba'in han prometido represalias por los ataques, y creo que murieron varios, y que 4 iraníes murieron en los ataques conjuntos saudí-estadounidenses en Irak. Pero no lo harán durante el Arba'in. Esto no sería apropiado. Y dijeron, nos vengaremos después de esto. Ahora bien, por lo que entiendo que ha ocurrido, todo es un poco incierto y confuso. Las milicias le han dicho al gobierno, no olviden que Irak, en conjunto, es un país de mayoría chií abrumadora, posiblemente de alrededor del 60%. El resto se divide entre suníes y kurdos. Así que el componente suní probablemente ronda el 20%, y lo mismo los kurdos. Así que le han dado a este gobierno unos días para tomar represalias y vengarse de Arabia Saudí. Y creo que ese plazo termina probablemente más tarde hoy, después del viernes. Y si puedo preguntarle, ¿cómo entiende usted que la parte saudí pensara que llevar la lucha contra Hashd al-Shaabi, contra las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, iba a beneficiarle? Quiero decir, seguro que no pensaban, basta con atacarles para que den marcha atrás y se acobarden. Sin duda sabrían que no sería así. Y si no era ese el caso, ¿por qué cree que lo hicieron? Esto se produjo en realidad porque hubo un ataque contra Aramco,
que es la principal empresa productora de Arabia Saudí. Hubo 2 ataques contra Aramco. No está claro exactamente quién es responsable, pero como saben, existe este oleoducto, un oleoducto importante, que permite a los saudíes trasladar combustible desde la costa este hasta la costa oeste, al Mar Rojo, al puerto de Yanbu, y exportarlo desde allí. Pero durante este periodo se llevaron a cabo ataques contra ambos extremos del oleoducto. Así que la parte de bombeo de la costa este resultó dañada y Aramco sufrió graves daños allí, en sus instalaciones. Y en el lado del Mar Rojo también sufrió daños muy importantes. Y creo que los saudíes decidieron que, para salvar la cara, tenían que reaccionar ante su opinión pública y demostrar que estaban siendo firmes, que no iban a aceptar que ocurrieran este tipo de cosas. Pero en realidad, no sabían y no querían decir que había sido un ataque hutí, porque creo que temían que los hutíes respondieran con aún más misiles y atacaran más infraestructuras de Saudi Aramco. Así que optaron por decir, sin pruebas reales, no fueron los hutíes en absoluto. En realidad, quienes estaban detrás de esto eran las fuerzas de movilización popular en Irak. Fueron ellos. Por supuestas de movilización popular han dicho que no fueron y lo han negado rotundamente. Y entonces, los funcionarios iraquíes empezaron a decir que en realidad no había sido Hashd, había sido, y aquí entramos, creo yo, en una especie de mundo de payasos, porque dijeron, bueno, en realidad creemos que fue la inteligencia ucraniana en Irak lanzando misiles de falsa bandera contra las instalaciones de Aramco. En fin, Arabia Saudí y Estados Unidos han decidido, como una especie de proyecto estratégico, intentar desarmar a las milicias chiíes en Irak. El primer ministro fue a Washington. Washington dijo, dadles hasta finales de septiembre, para entonces tienen que estar desarmadas. Igual que han pedido a los libaneses que desarmen a Hezbollah. Es la política de la Casa Blanca, desarmar la región, hacerla segura para Israel. Así que iban a ser desarmadas. Pero como digo, si se observa la demografía de Irak, no es algo fácil de hacer. Así que ahora hemos visto una movilización de las Hashd en las fronteras, por así decirlo, en las fronteras de Arabia Saudí. Se está produciendo una movilización y vemos que los saudíes también se están movilizando. Los iraquíes están intentando desplegar sus fuerzas para atacar a algunas de estas milicias, los grupos de resistencia chiíes en Irak. Es todo muy confuso, ¿verdad? Y lo es aún más porque también hay una especie de mini guerra entre los kurdos e Irán. Irán está cruzando hacia la zona de Erbil y atacando también allí a las fuerzas kurdas. Se planteó que Irán creía que las fuerzas kurdas se estaban movilizando, posiblemente para entrar e intentar tomar territorio en Irán. Así que han desplegado fuerzas especiales. Han asesinado a algunos de los líderes, matado a muchos miembros de la milicia, destruido sus armas y sus depósitos de combustible, y eso sigue en curso. Así que Irak también atraviesa cierta agitación interna, porque el gobierno iraquí sigue recorriendo el país e intentando detener a gente, presentándolo como una operación contra la corrupción. Porque ya sabe, las operaciones anticorrupción son como la leche materna. Todo el mundo las apoya en Occidente. Pero en realidad se trata de intentar impedir que esta guerra entre la milicia y Arabia Saudí empeore. Y al mismo tiempo, en Yemen está empeorando mucho, tal como lo he descrito. Quiero decir, los hutíes han estado atacando recientemente con 10 misiles balísticos a estos mercenarios del sur y los han hecho huir. Así que toda la región se está calentando mucho. Y se está calentando aún más porque también estamos viendo, una vez más, que Washington intenta presionar a Irán. Está sugiriendo al gobierno de Siria, a Jolani, y pidiéndole que intervenga en Líbano, que baje hasta la frontera libanesa, donde hay aldeas chiíes de ese lado, en el lado sirio de la frontera, y que empiece a emprender acción en Saudí allí.
taking military action there. And at the same time, the Iraqis have said, Y al mismo tiempo, los iraquíes han dicho, os acercáis al Líbano, o entráis en el Líbano, y nosotros invadimos Siria. Así que Turquía está implicándose en todo esto, lo que aporta más apoyo, por decirlo de algún modo. Por tanto, no se opone a que Sholani participe, como ha pedido Trump, en el asunto libanés. Pero al mismo tiempo, Turquía está enviando radares y otros equipos a Siria. Y eso está causando un quebradero de cabeza a los israelíes, porque esos radares limitarán su capacidad para realizar operaciones aéreas a distancia contra Irán. Restringirán la capacidad israelí de sobrevolar el espacio aéreo iraquí y de lanzar misiles a distancia contra Irán desde Irak. Una situación complicada y caótica. Bueno, veamos cómo. En realidad, todo es un poco más complicado. Ahora volvamos a incluir a Irán en esto. El ex embajador iraní en Afganistán dijo hace un par de días que de otros países dispuestos a unirse a Estados Unidos en esta guerra se encargará la PMF, Kuwait incluido. Es el Frente de Movilización Popular, la milicia chií de Irak. Las fuerzas iraníes pueden rematar el trabajo en Bahrein, y los saudíes no están hechos para el combate. Mientras tanto, Arabia Saudí dice que está preparando ofensivas contra los hutíes. Eso podría incluir asaltos terrestres. Al mismo tiempo, también se habla de que los hutíes se estén moviendo por la parte suroccidental de la propia Arabia Saudí. Esto es de esta misma mañana. Algunos activistas yemeníes han dicho que seguirán actuando contra Arabia Saudí. De hecho, intensificarán drásticamente el bloqueo contra Arabia Saudí. Describen la estrategia de escalada de Yemen así. Primero, atacar a los buques vinculados a Arabia Saudí en el sur del Mar Rojo. Después, extender los ataques hacia el norte, en dirección a la ruta de Suez. Y finalmente, atacar a cualquier buque que entre o salga de puertos saudíes, sin importar su nacionalidad. También dijo que Yemen cerraría por completo el estrecho de Bab al-Mandab, algo que todavía no han hecho. Quiero decir, esto suena a que podría volverse extremadamente complicado. Toda la región podría arder. ¿Cree que son solo amenazas o que realmente podría ocurrir? No, creo que existe un gran peligro de que la región esté al borde de verse envuelta en el fuego. Está muy cerca de arder, sí. Quiero decir, todo esto fue, creo, un intento de Washington de encontrar puntos de presión sobre Irán para que cambiara su postura sobre Hormuz. Y eso, en sí mismo, es un ejercicio inútil, porque ahora mismo no hay nada que vaya a cambiar el cálculo iraní sobre Hormuz. Y en lugar de eso, ahora nos hemos metido en una maraña de problemas. Porque Pakistan te ofrece áreas de lugar amargado todo nuclear y por space to Edward. Egipto está en margen. Antes, en Uzbekistán gas fue en un puerto sedepcio. A gas tanker was attacked in an Egyptian port. We don't know who was responsible, but the Egyptians have confirmed. No sabemos quién fue responsable, pero los egipcios han confirmado que así fue. Ahora bien, recordemos que cuando la gente empieza a hablar de atacar Yemen y de que los saudíes van a lanzar grandes ataques en el sur, hubo una guerra. Los egipcios entraron en una guerra con Yemen muchos años antes. Perdieron 20,000 hombres y fueron derrotados. Y eso era Egipto, una gran potencia militar, con fuerzas que, quiero decir, tienen la clase de fortaleza de espíritu necesaria para luchar. Pero perdieron. Así que no es una ecuación sencilla. Y la cuestión es que si los yemeníes toman represalias contra Arabia Saudí, esto podría poner al país saudí en peligro existencial. Solo quiero decir que no nos estamos dando cuenta de lo grave que se está poniendo esto, porque Arabia Saudí sencillamente no puede permitírselo en estas circunstancias. Ya estaba desesperadamente falta de liquidez por las ventas de petróleo. No era suficiente. Quiero decir, no ha sido suficiente para cubrir los proyectos que tiene. Y ahora va de mal en peor. Sé que suena casi imposible. ¿Arabia Saudí tiene falta de dinero? Nunca, pues tiene falta de dinero. Y le está asustando muchísimo.
Y la otra cuestión es la amenaza de Estados Unidos de volver con un gran ataque. E Irán ha dicho claramente, de acuerdo, haremos, igual que han dicho los yemeníes, asedio por asedio. Responderemos a vuestro ataque con un ataque y atacaremos la infraestructura. Los estados del Golfo son muy vulnerables a esto porque dependen muchísimo de la desalación de agua. Arabia Saudí depende de ella y otros estados del Golfo también en distinta medida. Irán no depende tanto, solo un 3% de su suministro depende de la desalación. Quiero decir, ya sabe, en esta época del año, antes de que empezáramos el programa, hablaba del calor y la humedad. Pero claro, en el Golfo es insoportable. Y si no tienes electricidad para el aire acondicionado, y el agua ha dañado o destruido tus instalaciones de suministro, no puedes quedarte. Quiero decir, es una parte del mundo que en esta época del año se vuelve inhabitable para la vida humana. Así que estamos hablando de algo de enorme trascendencia. Y entonces, ¿qué va a hacer Trump? Esta debe de ser la gran pregunta, ¿cómo va a responder? Porque la respuesta que va a recibir de los iraníes sobre Hormuz va a ser una burla. ¿Y qué va a hacer ante esa burla? Quiero decir, apartarse, responder. ¿Tiene capacidad para responder de alguna manera significativa y convincente o no? Esto es, quiero decir, no creo que nadie sepa realmente qué va a pasar. Sabemos algo del carácter de Trump. Y sabemos que Israel y muchas fuerzas en Estados Unidos que apoyan a Israel, fervientes partidarios de Israel, quieren que la guerra continúe porque quieren que Irán quede dañado e incapaz de funcionar como un Estado relevante. Pero eso significa que Israel entra en esta ecuación. E Israel entra en esta ecuación en una posición muy vulnerable, porque sí, tiene un par de refinerías, pero están al descubierto. Y los iraníes podrían destruir fácilmente sus refinerías y también su sistema de suministro eléctrico. Está todo muy concentrado. Israel es un país pequeño, no tiene esas infraestructuras repartidas. Irán es distinto, tiene todas estas infraestructuras dispersas por una zona enorme. Israel es diferente, allí está todo concentrado, así que son mucho más vulnerables. La región se está calentando de verdad, cada vez más. La placa caliente se está calentando más y más. Y esto puede estallar fácilmente por un error de cálculo o por una escalada repentina de Estados Unidos, de Trump, que siente que tiene que responder a esta postura iraní, a su posición sobre Hormuz y sobre el Mar Rojo. ¿Y qué opinas? Hace un momento mencionaba este nuevo pacto del que se ha hablado entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. ¿Cómo debemos interpretarlo? Porque cuando uno lee su redacción, ve esa primera parte. Estipula que un ataque armado contra cualquiera de los tres estados se considerará un ataque contra todos ellos. Es casi una copia directa del artículo 5 del Tratado de la OTAN. Pero luego, al final, dice, bueno, entre las filas obligaciones de explicar se supone que es muy frasto. What is behind this, and is there any substance to it? I don't think there's any substance to it. No creo que haya nada de sustancia en eso. De verdad, no creo que haya sustancia, porque no creo que ninguno de ellos esté preparado para hacerlo. Creo que Pakistán está extremadamente preocupado por verse involucrado en cualquier cosa que suponga apoyar a Arabia Saudí o una guerra contra Irán, porque alrededor del 20% de Pakistán son chiíes devotos, y apoyaban al líder supremo que fue asesinado por Estados Unidos e Israel. Sé que Pakistán está extremadamente preocupado. Está en una posición muy débil. Está pidiendo a Washington un rescate de emergencia de $10,000 millones, además de los rescates que ya tiene con el FMI. Depende de Estados Unidos. Yo lo veo como un gesto hacia Washington para decir, ya veis, estamos haciendo todo lo posible, sabéis, de vuestro lado, para intentar hacer algo. Pero no creo que haya intención real de hacer nada eficaz. Y tampoco creo que puedan hacer mucho que sea eficaz.
Estados Unidos ya lo intentó con Yemen, y desde entonces los yemeníes han conseguido armamento mucho más sofisticado, y ahora es una guerra seria para Yemen. Llevan mucho tiempo sometidos a un asedio por parte de su espacio aéreo y sus zonas de apoyo, los puertos marítimos, han estado erguidos, lo han sufrido durante mucho tiempo, y ahora han dicho, basta, de acuerdo, asedio por asedio. And now they have said, enough. Okay, it's a siege for a siege. You have put a siege on us, and we are putting a Nos habéis impuesto un asedio, y nosotros estamos imponiendo un asedio a los aeropuertos y puertos saudíes. No permitiremos que los buques lleguen ni salgan de los puertos saudíes en ninguna dirección en el Mar Rojo. Así que el Mar Rojo va a sufrir una gran caída del tráfico, también por el hecho de que las compañías de seguros están diciendo ahora, esto ya es una zona de guerra. Estamos hablando de riesgo de guerra, y eso va a costarles mucho, mucho más si van a navegar. Da igual quién sea, ya sea un buque estadounidense o británico en el Mar Rojo, tendrá que pagar, por así decirlo, tarifas de seguro de tiempo de guerra, que son muy caras. insurance rates, which are very expensive. Yeah. So let's look at the options for Saudi Sí, Arabia. veamos entonces las opciones de Arabia Saudí. Vuelvo aquí. Esto es de esta mañana. Dice que Bukhaiti, activista y comentarista político yemení, una figura alineada desde hace tiempo con Ansar Allah y antiguo portavoz de su movimiento mediático, afirmó que espera que Ansar Allah intensifique de forma drástica su bloqueo contra Arabia Saudí. Y luego está esa parte importante de ahí abajo. Dijo que su estrategia de escalada consiste primero en atacar los envíos marítimos vinculados a Arabia Saudí en el sur del Mar Rojo y después extender los ataques hacia el norte en dirección al Canal de Suez. Eso lleva directamente a la amenaza de la que hablabas. Y luego dice que podrían cerrarlo por completo. ¿Cuáles son las opciones aquí? Porque antes que nada, acabas de hablar de ello. Los hutíes, Ansar Allah, han demostrado físicamente que plantarían cara a Israel, Arabia Saudí y siguen ahí. Saudi Arabia to the United States, and they're still there. So they can endure a siege for a long Así que pueden soportar un asedio durante mucho tiempo, mental y físicamente, por lo que parece. Y ahora amenazan con intensificar la situación aquí. Arabia Saudí, por su parte, tiene que tomar decisiones muy preocupantes, muy difíciles. Si levanta el asedio para detener estos ataques, Ansar Allah ha demostrado, y corrígeme si me equivoco, que si haces lo que piden, se detendrán, como prometieron hacer en Gaza, por ejemplo, con Israel, durante un tiempo. Pero si Arabia Saudí cede ante ellos, eso elevará a Ansar Allah y mantendrá a Arabia Saudí en situación de riesgo. Pero si Arabia Saudí no cede, corre el riesgo de que destruyan más de sus instalaciones o de que queden bloqueadas sus salidas, tanto al norte como al sur, en el Mar Rojo. Entonces, ¿qué hace Arabia Saudí? get cut off. So what does Saudi Arabia do? I think it'll do what it usually does, is to Creo que hará lo que suele hacer, pagarles dinero y comprar su salida de la guerra. No creo que Arabia Saudí esté preparada ni sea capaz de librar una guerra contra los yemeníes. Ya sabe, los yemeníes son de esos pueblos. Es algo que está en su cultura y en su ADN. Son un estado con una mentalidad increíblemente militar. Quiero decir, todo el mundo apoya al ejército, luchan. Y como digo, derrotaron al ejército egipcio y mataron a 20,000 hombres en el proceso. Quiero decir algo serio. Ya sabe, era el ejército egipcio y fue derrotado en la práctica por los yemeníes. Así que no creo que los saudíes buscarán una salida tan rápido como puedan. Tienen que protegerse porque no pueden permitirse que destruyan más instalaciones de Aramco. Aramco facilities to be destroyed. I mean, otherwise they'll go offline completely. Quiero decir, de lo contrario se desconectarán por completo. Y entonces, ¿cómo funcionan? Así que creo que tienen una decisión difícil que tomar. Pero la decisión que probablemente tomarán será encontrar una salida con Yemen y acordar un alto el fuego o algún tipo de desescalada, incluyendo ciertos pagos. Esto ya figuraba en los acuerdos de alto el fuego anteriores. Los saudíes pagarían determinadas sumas de dinero. Creo que volveremos a eso. Puede que se anden cortos de dinero, pero esto es más importante que llegar a una guerra a gran escala. Así que creo que ahí es a donde esto es solo una petez de tumutura. Creo que es hacia donde iremos. My guess, this is where I think we will go. And do you think there's any ¿Y cree que por parte de Ansar Allah
existe la tentación de decir, Arabia Saudí está muy débil ahora, más débil que antes, y quizá podamos avanzar sobre el terreno y al menos conquistar una parte de Arabia Saudí y delimitar allí un territorio adicional propio. ¿Es algo que harían? ¿O lo único que quieren es que se levante el asedio? No, that's possible. No, eso es posible. Puede llegar un momento en que decidan que pueden enfrentarse a Arabia Saudí de forma total. Y eso es eso es posible. Así que bueno, van en serio, son unos de los combatientes más feroces del mundo. Te arriesgas mucho cuando entras de lleno en una guerra. Podemos ver que todo se dirige en esa dirección. Hubo intentos muy claramente en el sur de prepararse para atacar a Ansar Allah en Sanaa y en el norte. Los hutíes los han hecho huir. Están, ya sabe, simplemente corriendo. Lanzaron 10 misiles balísticos y todos los mercenarios se dirigen al refugio más cercano. Así que creo que al final Arabia Saudí buscará una salida. Pero bueno, no creo que Washington vaya a estar contento. Creo que eso no les va a gustar. Y dirán, bueno, que socavar la guerra contra Irán socava toda la posición. Pero hay que hablar claro sobre esto. Estados Unidos se socavó a sí mismo con esta guerra. Y no sorprende que ahora, en cierto modo, le esté pasando factura. Pero ya no está lejos, quiero decir. Estamos bastante cerca de que se convierta en una guerra mucho más amplia en la región, una guerra más dañina en la región. Y solo me gustaría decir, y de nuevo, esta es mi opinión personal. Y yo no creo que ni fue por este verbatistud swangt. Tiene distinter de tiempo de nor que vertical heimland. Descent and a rising. And they see time as a circular time and not as... Y ven el tiempo como algo circular, no como una especie de proceso lineal. Así que creo que durante algún tiempo pensaron que un gran choque era inevitable, sencillamente porque Israel nunca permitirá que Irán ocupe su lugar en el orden mundial. Y saben que al final Israel nunca permitirá que Estados Unidos haga eso. Por eso desde hace mucho tiempo creen que una guerra con Israel era inevitable, que está por llegar. Puede que no llegue ahora, puede llegar un poco más adelante. Pero la única salida real, quiero decir la realidad, que los hemos acorralado tanto que Irán no tiene otra opción que adoptar una postura muy dura y desafiar a Trump. Si Trump decide ir a una guerra mayor, Irán bien cabría esperar humillar a Estados Unidos en esa guerra. Y esto formará parte del proceso de, si se quiere, romper el paradigma y salir de la especie de asedio al que han estado sometidos durante 47 años. Creo que así es como lo ven ellos. Veo a gente sugiriendo que Irán está asumiendo un gran riesgo. Pero llega un momento en que se sopesan los riesgos y se dice, bueno, el otro riesgo es sencillamente poner las manos para que nos esposen y volver a prisión. Y no vamos a hacer eso, ya basta. Llevamos 47 años en esto. Las posibilidades de negociar algo con Estados Unidos sencillamente no existen. Si es hacia ahí a donde vamos, que así sea. Y bueno, lo que no resulta alentador en ese sentido es que Estados Unidos parece totalmente ajeno, al menos a nivel oficial, a los riesgos que implica todo esto. Y seguimos viendo a Irán como ese mosquito molesto al que podemos espantar de un manotazo y que tarde o temprano lo haremos. De hecho, esta misma mañana, el presidente Trump publicó en Truth Social un enlace a un artículo escrito por James Carafano, de un centro de estudios, aquí en Estados Unidos, en el que afirma que Donald Trump ganó la guerra de Irán, y desarrolla algunas afirmaciones realmente extrañas sobre cómo, en realidad, han ganado. Pero el fondo no es tan importante como la mentalidad, y es que Trump parece estar totalmente desconectado de la realidad, y puede que se crea este tipo de cosas. Por tanto, no va a hacer ninguna de las concesiones diplomáticas necesarias para evitar que todo esto salte por los aires. Y eso parece especialmente preocupante cuando hablamos de Kataib Hezbollah en Irak, de Ansar Allah en Yemen, de la situación
en Arabia Saudí e incluso de una posible incursión terrestre en el propio Kuwait por parte de algunas de las fuerzas de movilización popular. Quiero decir, todo esto podría estallar como una explosión. This whole thing could go up like an explosion. It could. And I mean, you point out this dilemma. Podría. Y quiero decir, usted señala este dilema. No lo sé. Quizá otras personas que hayan venido a su programa tengan la respuesta. Yo no la tengo, porque creo que no cabe duda de que Trump tiene cierto deterioro mental. Ya sabe, confabula y ve cosas que no existen. Y luego culpa a Hexeth o a quien sea de que Estados Unidos no esté siendo tan victorioso como él imagina que lo está haciendo. Ese es un aspecto. Pero el otro es que quienes le conocen dicen que aún así tiene cierta inteligencia. Puede tener deterioro mental, puede estar atravesando problemas de salud, pero no es tan estúpido. Sin embargo, le han advertido, le han dicho que no existen los recursos ni los medios para asumir esta guerra, y aún así sigue adelante con ella. ¿Tiene Israel algún tipo de control sobre él? No lo sabemos. Así que todo esto son especulaciones. La gran incógnita sigue siendo, ¿qué va a hacer? Me cuesta imaginarlo, y no por si tiene algún deterioro mental o no. Me cuesta concebirlo por su carácter, por toda su forma de ver el mundo. Ser un ganador y nunca un perdedor, y no aceptar nunca perder. Me resulta muy difícil verlo simplemente haciendo las maletas y aceptando que lo llamen perdedor. Pero supongo que es posible. Aunque yo personalmente, y este es mi juicio personal, creo que alguien que ha estado tan convencido toda su vida, y creo que fue Roy Cohn quien primero le inculcó esto, de que siempre tienes que ser un ganador, nunca un perdedor, nunca un perdedor. Pues eso, y sin embargo, nadie puede darle la solución milagrosa que está buscando. ¿Qué puedo hacer ahora para salir vencedor en este caso? Y no creo que nadie sepa cómo va a acabar esto, pero probablemente no vaya a terminar. Puede acabar con otra escalada, pero eso no va a cambiar nada de la situación. Porque lo que ha quedado ampliamente demostrado es que Estados Unidos, al igual que Israel, no tiene capacidad para destruir de forma significativa el sistema de misiles iraní. Lo han bombardeado una y otra vez y sigue funcionando. Además, está creciendo y los misiles se vuelven más sofisticados con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer? Quiero decir, si bombardea las infraestructuras, todos los estados del Golfo estarán llamando a Washington y diciendo, esto es terrible, por favor, paren. Bueno, ya sabe, si eso es lo que ocurre, tengo que decir que no estoy seguro de que Irán vaya a ser de los que se quejen, porque han tenido que vivir al lado de esta implantación de Wall Street, de este mundo Bloomberg de los estados del Golfo, con esos relucientes rascacielos y todo el mundo haciendo en cierto modo operaciones con información privilegiada en los mercados occidentales. Y no les gusta nada eso. Creo que Witkoff y Kushner les dijeron algo así como, podéis llegar a un acuerdo con Trump y entonces podríais tener esto, podríais ser como el Golfo. Para los iraníes, el Golfo, ya sabe, es una fuente de corrupción. Quiero decir, ven lo que ocurre cada día, cada tarde, al cruzar el puente hacia Bahrein desde Arabia Saudí, y por las mañanas el tráfico de vuelta en la dirección contraria. No sienten una gran admiración por ese espejismo en el desierto. Así que no creo que decirles que perderán el apoyo del Golfo. Ya sabe, ven que el Golfo se ha puesto del lado de Estados Unidos contra Irán. Y si salen perjudicados en este proceso, bueno, tan pis, qué pena. Sí, estoy de verdad seguro de que es así. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Así que solo puedo imaginar que eso es lo que vamos a seguir viendo en adelante. Quiero cambiar de tema, aunque sin alejarnos del todo del presidente Trump, y ver cómo parte de esto, no sé si quiere llamarlo confabulación o confusión, etc., tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Zelensky, creo que fue esta misma mañana, decía, ahora mismo, el principal desafío son los ataques rusos. Estados Unidos sabe exactamente lo que necesitamos,
Y no se trata de algo abstracto. Se trata de proteger vidas. Son personas reales, vidas individuales. Se necesita apoyo de defensa aérea. Y eso requiere una decisión política, también en Europa y en los países del G7. Eso fue esta mañana. Y llega después de que anoche el presidente Trump, sobre ese asunto, dijera esto. El presidente Zelensky afirma que su país necesita desesperadamente misiles de largo alcance o esas baterías de misiles Patriot. ¿Es eso algo que queremos también para los misiles? Ya saben, cuando Biden le dio tanto, Biden le dio munición por valor de $300 mil millones. Cuando me fui, estaba lleno, y él regaló gran parte. Ahora lo estamos reponiendo, y estamos usando municiones muy potentes, muy buenas. Pero no habríamos tenido que usarlas. Podríamos haber usado otra cosa. Entonces, quiero decir, ¿qué opina del presidente Zelensky después de que el presidente Trump haya dicho eso? Además, mantuvieron una reunión personal, así que podemos imaginar que le dijo algo parecido. Está intentando coaccionar o avergonzar al presidente Trump para que le dé misiles que él mismo puede ver que no tenemos, porque los estamos usando aquí, en una guerra que sigue en curso y sin un final definido. Y aún así, eso es lo que está pidiendo. ¿Qué le parece? Bueno, creo que es una insensatez. Ya está bastante claro que Estados Unidos ha dicho que va a canibalizar las municiones que haya por todo el mundo, a retirar cualquier defensa antiaérea para llevarla a defender a Israel. Y eso por sí solo va a causar un enorme problema. Pero desde luego no va nada a Ucrania. Quiero decir, el flujo está muy claro. Va en una sola dirección. Van a canibalizar lo que puedan, sacarlo de cualquier escenario que esté disponible y trasladarlo. Ya está ocurriendo para Israel. Pero el argumento que plantearía es doble. Uno, no se puede hacer eso y luego al final de la semana decir que vamos a golpear muy duramente a los iraníes. No se trasladan sistemas de defensa aérea desde alguna base lejana a cientos o miles de kilómetros. Lleva tiempo instalarlos, organizarlos, integrarlos con los sistemas de radar. Quiero decir, todo eso lleva mucho tiempo. La idea de que se puede ir simplemente reuniendo unos cuantos misiles de bases estadounidenses repartidas por el mundo y que eso va a cambiar por completo la situación, me parece pura fantasía. Pero por otra parte, lo que ha ocurrido era totalmente previsible. Y creo que hablamos de ello hace algún tiempo en su programa. Solo digo lo peligrosa que esta política por la que los europeos han estado presionando. Ataques más profundos y más lejos dentro de Rusia, con el objetivo, según sugieren, de presionar a Putin, porque los rusos se están inquietando por los ataques. Están empezando a asustarse. Ya saben, atacaron los centros comerciales tipo Wildberries o Amazon, los depósitos, y por eso, en cualquier momento, Putin va a salir y decir que está de acuerdo con un alto el fuego. De nuevo quiero decir, realmente hay un problema con las formas occidentales de pensar, cuando se trata de pensar fuera de los esquemas establecidos. No parecen capaces de entender a Rusia, a Irán, ni a ningún otro lugar que no esté dentro de la esfera occidental. Y es una forma mecánica de pensar que les impide entender estas cosas. Y es muy peligroso, porque ya saben, imaginan que es así. Y escuchamos a Trump, y Rubio también dio una charla el otro día en la que dijo, sí, estos misiles están lanzando contra Rusia, ya saben, están ejerciendo presión. Están presionando a Putin y tendrá problemas. Tendrá que aceptar un alto el fuego. Están colocando esos misiles en complejos turísticos de playa. Hemos visto misiles caer en la playa, una playa llena de veraneantes en bañador, gente en el mar, y drones ucranianos fabricados por europeos enviados a Ucrania para lanzarlos contra Rusia, están matando a civiles. Hubo un hotel en un complejo turístico de playa, aislado de todo, con piscina, ya sabe, tumbonas alrededor de la piscina murieron niños y adultos.
Si creen que esto va a cambiar la opinión de los rusos, entonces no creo que entiendan Rusia en absoluto. Esto enfurece a los rusos, los pone realmente furiosos. But Alistair, what do you think of the prospect that Pero it's Alistair, not at all ¿qué piensas de la posibilidad de que no estén confundidos en absoluto? Saben exactamente lo que van a hacer y están intentando provocar un contraataque de Rusia contra Ucrania. Podría ser algún acto abierto que, de algún modo, arrastre a Europa o a Estados Unidos. ¿Y si das credibilidad a esa posibilidad? give credibility to that possibility? No, because it's happening already. The Russia is already. No, porque ya está ocurriendo. Rusia ya está llevando a cabo ataques masivos contra Ucrania. Ha destruido los puertos de los alrededores de Odessa. Como consecuencia, ha convertido a Ucrania en un estado residual sin salida al mar. Ha destruido muchos de sus buques y está destruyendo su sector de producción agrícola, porque los ucranianos ya no pueden exportar su grano. Recuerda que esto fue un asunto enorme hace unos 2 años. Tenían que exportar su grano porque, en muchos sentidos, el ganó mal y ahora no pueden acceder al Mar Negro. Además, Rusia da fuerza al terreno de Odessa y ese puente era la última conexión. That bridge was the last connection. So there are no vessels calling at those Black Así que no hay buques haciendo escala en ninguno de esos puertos ucranianos del Mar Negro. Y este es el precio. Putin está imponiendo a Ucrania un coste muy alto. Quiero decir, no creo que esto haya terminado, y está ocurriendo. Cada noche vemos que sucede algo parecido. Si Zelensky sigue atacando complejos turísticos rusos en la costa del Mar Negro, matando a gente que está tumbada en la playa sobre sus toallas y demás, los rusos no van a tirar la toalla y decir, nos rendimos. Todo lo contrario. Quiero decir, ya vivieron los ataques chechenos en los metros de Moscú y de otros lugares, y no se rindieron en absoluto. And they didn't at all stem. I think, if anything, what we're seeing is a growing sense. Creo que en todo caso lo que estamos viendo es una sensación creciente en toda Rusia de que tenemos que poner fin a esto. Hay que detenerlo y vamos a hacerlo de forma contundente. Vamos a hacer lo que sea necesario. Y toda esta infraestructura, hay grandes zonas de Ucrania donde ya no funciona ninguna gasolinera. Esto es en respuesta a lo que Ucrania intentaba hacer en Crimea. Así que han paralizado todas las gasolineras. Están atacando la logística con grandes ataques de misiles contra centros de decisión. Y creo que lo más peligroso de todo fue este ataque en un restaurante en los últimos días, en el que, según tengo entendido, había 2 generales de alto rango, generales de la Fuerza Aérea. Era un acto privado y se celebraba en un restaurante italiano muy elegante bajo uno de los edificios de las 7 Hermanas. Italian restaurant under one of the Seven Sisters buildings. Those are the big Stalin buildings. One of them houses. Esos son los grandes edificios estalinistas. Uno de ellos alberga el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero otros son privados. Y abajo había un restaurante. Quiero decir, en otras palabras, no están en una vía principal. Están bastante retirados y destacan. Y este era un acto de gran prestigio, y esos generales estaban allí. Y alguien llegó, supuestamente para entregar un regalo de boda para este evento privado a quienes asistían. Cuando la detuvo el vigilante de seguridad, obviamente alguien que estaba dirigiendo la operación decidió pulsar el botón y hacerlos volar a los 2. Y ambos murieron. Mi argumento es que no creo que haya nadie. No sé cuáles son las pruebas. Estoy muy lejos de todo esto. Pero les aseguraría que la mayoría de la gente en Rusia pensará que detrás de esto hay un servicio de inteligencia, probablemente europeo, que identificó el objetivo, comprobó que esos generales estaban allí y averiguó los detalles de que esa reunión iba a celebrarse allí. Estoy seguro de que creen que fue responsable un servicio de inteligencia estadounidense o europeo. Nos acercamos cada vez más al punto en que Rusia va a encontrar algún tipo de respuesta a estos ataques de tipo terrorista en Rusia, en complejos turísticos, en playas, en celebraciones de bodas. Si Occidente cree que Rusia simplemente va a mirar hacia otro lado, creo que está cometiendo un grave error. And so let me ask you, given
Déjeme preguntarle, teniendo en cuenta la declaración del presidente Trump hace un minuto, de que no van a llegar misiles PAC-3 ni interceptores, y luego tuvimos, ¿qué fue? Anoche mismo en Kiev, por primera vez, al menos públicamente admitido, probablemente no fuera la primera vez, que la parte ucraniana dijo, no interceptamos ningún misil. Antes solían afirmar que interceptaban todo tipo de porcentajes. Pero luego vimos unas imágenes dramáticas, sí, esas de ahí, en las que se ve que ni siquiera hay intentos de los PAC-3 de interceptarlos. Simplemente están entrando y pulverizando zonas enteras del centro de Kiev. Dado el punto en el que estamos ahora mismo, ¿qué prevé usted para lo que queda de este año? Quiero decir, de aquí al invierno. ¿A dónde va esta guerra? Bueno, creo que entramos en un periodo de fuerte escalada por desgaste. Creo que Rusia va a seguir apretando y apretando hasta lograr sus principales objetivos. El objetivo principal, creo, es que se da prácticamente por hecho que tendrán Novorossiya, es decir, toda la costa del Mar Negro hasta la desembocadura del río. La principal zona, que claramente fue poblada deliberadamente por Occidente desde el final de la guerra, los servicios de seguridad, el ejército y los servicios de inteligencia, fue dotada intencionalmente de personal antirruso, con vínculos procedentes del último GIR. Rusia no puede en ese grupo. Can't do business with that group. It doesn't want to have a pliant group. It doesn't want to be. No quiere tener un grupo dócil. No quiere ser responsable de Ucrania Occidental, pero necesita que haya algún gobierno en Kiev que diga, miren, no estamos de acuerdo con ustedes, Rusia. No aceptamos su visión del pasado, no aceptamos su visión del futuro, y ustedes no aceptan nuestra visión del pasado ni nuestra visión del futuro. Pero ambos aceptamos que el otro tiene una perspectiva legítima, que refleja a su propia población. Y tendremos que sacar el mejor partido posible de ello y hacer negocios. Y creo que eso es lo mejor que podemos esperar de todo esto. Que haya alguien allí que quizá no sea prorruso, no lo será, que no se una a la OTAN ni a la Unión Europea, pero que sea alguien con quien se pueda hacer negocios, en una especie de relación propia de la Guerra Fría, con un nuevo gobierno. Bueno, es difícil rebatir nada de eso, porque parece que todo el mundo está atrincherado y algo va a tener que obligar a que eso cambie. Veremos cómo acaba funcionando. Una última cosa. Sé que se nos está acabando el tiempo. ¿Tienes unos minutos más? Sí, claro. Vale. Hoy es 7 de agosto y se cumple el aniversario del ataque a Hiroshima, de la bomba nuclear que se lanzó allí y que puso fin de hecho a la Segunda Guerra Mundial. Y hoy también había otro grupo que lo estaba conmemorando, pero conmemorando otra cosa en el... como esa de ahí. Sí, esta de aquí. Esto es Hiroshima. Así que se puede ver todo. Quiero decir, basta con mirar cómo quedaron destruidos los edificios y los escombros que hay debajo, etc. Porque hay otros que dicen, oye, eso no es lo único en lo que hay que fijarse hoy. Mira esto. Perdón, creo que aquí tengo el equivocado. ¿Dónde ha ido eso? Gary, se me está escapando algo. ¿Dónde está? Ahí está, gracias. Esto no es Hiroshima, esto es Gaza. Y se puede ver que en 1945 se lanzaron 15.000 toneladas de explosivos sobre Hiroshima, en un área de 900 kilómetros cuadrados. Gaza ha recibido 200.000 toneladas de munición en 345 kilómetros cuadrados, y ahí se ven los resultados, aunque no fue una única explosión, sino algo extendido a lo largo de un par de años. La diferencia entre ambas cosas es bastante impactante. Y ya sabes, en aquel momento dijimos, junto con el Holocausto, nunca más. Este tipo de cosas, nunca más. Y sin embargo, ¿qué interpretación haces de esto? ¿Y cuál es la importancia de esto incluso para la humanidad, no solo para la gente que vive allí? No te oigo, hermano. Ahí está. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Can you hear me? Yes, I can now. The significance of this. La importancia de esto, creo, es este enorme cambio que se está produciendo en Occidente. Y no sé muy bien de dónde vino ni exactamente cuándo ocurrió, pero recordemos que Estados Unidos solía ser una sociedad misionera.
que intentaba llevar al mundo reformas, libertad, democracia o lo que fuera. Y muchos europeos llegaron con ese mensaje de crear un mundo nuevo, una nueva Sion, una nueva luz en las colinas para el mundo entero. Y en algún momento se convirtió en un proyecto maniqueo y oscuro. Creo que fue más o menos en la época del 11 de septiembre, cuando cada vez más, y recordarán que Biden se plantó delante del Liberty Hall, envuelto en rojo, y habló del mal. He talked about the evil. Europe and America seems to have dug themselves into. Europa y Estados Unidos parecen haberse atrincherado en un búnker, un auténtico búnker, en el que ya saben, ellos son los buenos, son la luz, son el futuro. Y el resto del mundo, ya sea China, Irán o Rusia, todos ellos son ahora tan malvados, tan corruptos, que ni siquiera se puede hablar con ellos. Porque ¿quién puede mediar con el mal? No se puede. Es blanco o negro. Y hemos entrado en esta dinámica, y creo que eso se ha trasladado. Así que cuando oigo a gente en Israel decir, lo que queremos que Estados Unidos haga, y que Trump acepte, es destruir la infraestructura de Irán, para que, como Estado, sea incapaz de prestar servicios de ningún tipo a su población. Queremos que sea destruida, para que ya no pueda proporcionar los servicios necesarios para sostener a su población. ¿Qué diferencia hay entre eso y lanzar una bomba nuclear sobre Irán, salvo que en un caso sería una muerte lenta y en el otro una muerte rápida? Ambas cosas pertenecen a la misma era de maniqueísmo extremo, cruel e irreflexivo. Es sencillamente inaceptable para cualquier ser humano. En cierto sentido, llevamos muy dentro la conciencia de aquello que hará que el cielo y la tierra se nos vengan encima, porque hemos cruzado una línea. Puede que no esté escrito en ninguna ley, pero sabemos que a veces hay una línea que si la cruzas, pones en peligro tu propia existencia. Pones en peligro aquello que representas como persona humana. Sí, esa es una de mis graves preocupaciones, especialmente entre las élites, y se puede ver tanto en Europa como en Estados Unidos, quizá por igual. A mi juicio, resulta aterradora la ausencia de compasión humana y de moralidad en la forma en que hemos visto a estas otras personas. Hablamos de lanchas rápidas en el Caribe. Hablamos de las personas que matamos en Venezuela, de las que podríamos matar en Cuba si vamos allí y atacamos, de las que han muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania, y en Irán o en Gaza. En todos estos lugares parece que ni siquiera nos preocupa. Y para mí eso es un problema cultural. Creo que, por sí solo, ya es un hecho alarmante. Tenemos que recuperar esa humanidad. Como dices, creo que está dentro de nosotros, pero permanece dormida en demasiadas personas. Y de algún modo hay que despertarla. Sí, es empatía. La hemos perdido por completo. Ya no somos capaces de sentir empatía por, ya sabes, los iraníes a quienes les dicen que pueden quedarse sin agua, sin electricidad, sin nada de eso, en pleno verano, porque van a bombardear sus infraestructuras. Por el pueblo de Palestina. Por todos estos pueblos atrapados en estas guerras, que se libran básicamente en lo esencial solo para proteger una especie de estructura económica. Una estructura económica de, si se quiere, un arbeider betort yol dollar, dollar sterfon van de dertestetad to dasham roniros en roetie. It's our grit. Companies' dollar hegemony and the military, they're sort of twins together. They operate in the same structure. Operan dentro de la misma estructura. Y este no es un objetivo que tenga legitimidad moral alguna. Es un objetivo moralmente corrupto, librar estas guerras para asegurar el petrodólar y la hegemonía del dólar. Puede dar a Estados Unidos cierta ventaja en algunos aspectos, pero en realidad creo que acabará destruyendo a Estados Unidos de forma significativa. Bueno, eso es precisamente lo que iba a preguntarte, como pregunta final. Me temo que no encontraremos esa humanidad, que no volverá a despertarse en nosotros, y que seguiremos en esta postura inmoral de no ver a las personas hasta que nosotros mismos quedemos atrapados en las consecuencias de todo esto.
Y diría que quizá, en el sentido colectivo occidental, nosotros y Europa, ya estemos en esa situación. Hay dos guerras distintas que podrían acabar siendo también nuestras y volver para costarnos muy caro. ¿Ves algún otro camino, aparte de que paguemos físicamente un precio por los problemas derivados de nuestras propias acciones, que pueda cambiar esto? Own blowback problems that could change that. I think there's going to be some sort of, yes, it has to be some sort of, Creo que va a haber algún tipo de... and Sí, tiene que haber alguna forma de catarsis. Y eso significa que creo vamos a sufrir, por decirlo así, una terapia de choque en Europa y en Estados Unidos en términos de las consecuencias económicas. Sin duda la ultraélite lo tiene todo, más o menos. Ellos sobrevivirán a estas cosas. De algún modo siempre lo hacen. Pero para el 80% restante va a ser un periodo sombrío. Pero por desgracia, el único elemento que traiga cambios es, por desgracia, el dolor. does bring change is unfortunately pain. And I think until we suffer a certain degree of pain, Y creo que, hasta que no suframos cierto grado de dolor, no podremos superar esa visión tan despreocupada, complaciente y autosatisfecha de nosotros mismos y del mundo, que condena a otros a morir. Enorgullecerse, como hemos oído decir al ministro Katz, de que hemos destruido por completo tantos pueblos enteros, no solo casas. Lo hemos derribado todo. Es un desierto. No queda absolutamente nada. Nadie podrá volver allí. Y sentirse orgulloso de eso. Quiero decir, no creo que esto sea sostenible. Nos vamos a estrellar contra esto. we will meet a crash from this. I figure that you are right, and that if that's the Creo que tienes razón, y que si ese es el camino necesario para volver a un punto en el que podamos encontrar nuestra humanidad y tener al menos una oportunidad de vivir con algún tipo de estabilidad, entonces quizás sea algo necesario, aunque resulte doloroso verlo. Pero escucha, agradecemos mucho que hayas venido hoy y que hayas aportado esta claridad sobre estos asuntos. Recordad, sin duda, volver a visitar Conflicts Forum. Yo lo consulto con mucha frecuencia y lo uso para algunos de los temas que tratamos incluso aquí en nuestro programa. Se lo recomiendo a cualquiera. Podéis encontrarlo en Substack, conflictsforum.substack.com. Alistair Crook, muchas gracias por acompañarnos hoy. Alistair Crook. Thank you very much for coming on today. Gracias por invitarme. And we've got a full lineup for you today, folks. We actually have. Y hoy tenemos un programa completo para ustedes. Dentro de unos 15 minutos estará con nosotros Rosemary Kalanick. Ha escrito un nuevo informe para Defense Priorities. Algunos de mis colegas allí me han dicho que plantea cuestiones muy interesantes de las que no se suele hablar demasiado. También nos las va a explicar. Después tendremos en directo a Nima Khorshid. Y por supuesto conoceremos la perspectiva de Irán, especialmente ante todas estas cuestiones, sobre esta nueva organización, esta cooperación con Omán en relación con el estrecho de Hormuz y hacia dónde creen los iraníes que se dirige esa guerra. Y por último, por supuesto, el siempre popular Larry Johnson, Larry C. Johnson, exanalista de la CIA. Siempre es un lujo poder escuchar lo que tiene que decir sobre, todos estos temas. Así que nos vemos el resto del día en Daniel Davis Deep Dive. En realidad, no tenemos patrocinadores, y hay una razón para ello. No queremos machacaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta y, por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis. And of course, share this with somebody you love.